Vamos a comenzar, por lo tanto, hablando de, yo creo que uno de los misterios clásicos, ¿no?, los enigmas de la arqueología que todos conocemos, que son los guerreros de terracota, los guerreros de Xi'an. ¿De dónde viene todo este asunto? ¿Cómo surgió? ¿Qué son? ¿Dónde están? ¿Cuál es el misterio que todavía se esconde por descubrir? Pero para ello, antes, y para posicionarme, me gustaría que me indicaseis, los que estáis aquí, ¿cuántos de vosotros habéis visto los guerreros de Xi'an en vivo? A ver, manos arriba. Bueno, oye, aquí hay unos cuantos, ¿eh? Hay unos cuantos. ¿Y qué? ¿Imponentes? ¿Os gustaron, no? Desde luego que sí. Yo estuve allí en Xi'an hace ya bastantes años, en 2016. Ya conocía un poco la historia de los guerreros de Xi'an, ¿no? Pero cuanto más profundizas en una historia, más te enamoras de ella. Y ojalá pronto pueda regresar para verlos, para poder disfrutar de las nuevas excavaciones que todavía se están realizando por allí y para tratar de descubrir el mayor enigma, pero me lo guardo para el final de la charla. Comenzamos. China. El otro día leí un término que no conocía, que es la psicología geográfica, porque probablemente todos los que estamos aquí tenemos más en común con un italiano que con un marroquí, y Marruecos está mucho más cerca que Italia, por no hablar de lo que tenemos en común con los países latinos, ¿no? Nos separa un océano y aún así tenemos ese nexo en común, más allá de que todos hablemos español. Pero entre los chinos y los europeos nos miramos a la cara como si fuéramos marcianos, como si viviéramos en sistemas solares totalmente distintos. A ver qué opináis cuando termine esto, si es así, o a lo mejor tenemos algo más en común. Este hombre, el que organizó todo el entuerto de los guerreros de terracota, se llamaba Zheng. Simplemente un nombre común para un futuro heredero al imperio chino, pero que acabaría ascendiendo al trono de la dinastía Qin a los 12 años. Y cambiaría su nombre. Pasaría a llamarse Qin Shi Huangdi, que significa primer emperador amarillo, primer emperador Augusto. Qin Shi Huang, ahí lo tenéis. Fijaros, en el año 247 a.C., este hombre se hace con el poder de China. China, en aquella época, era una sucesión de estados feudales que batallaban, que guerreaban entre sí, que no se iban demasiado bien, hasta que Qin Shi Huang, después de luchar con prácticamente todos y vencer a sus líderes principales, unificó todos esos territorios que se encontraban en esa China dispersa y creó China. De hecho, Qin Shi Huang, de la dinastía Qin, es quien hace que el nombre de China hoy sea China, que vendría de la dinastía Qin directamente. Por lo tanto, vemos que Qin Shi Huang tendría ya una serie de enemigos, todos esos caciques, todos esos que fueron vapuleados por su puño de hierro. Y empezó a hacer de las suyas. Y es que, como todo emperador tirano, de momento todo lo que tenía que ver con el confucianismo fuera. Quemó bibliotecas enteras, mató a más de 700 intelectuales y ordenó destruir bibliotecas completas que hablaban de todo lo que no comulgaba con aquello que él decía tener siempre, la certeza. También fue famoso por incrementar la longitud de la muralla china. La muralla china, cierto es, ya existía en el siglo V a.C., pero Qin Shi Huang, después de conseguir unir a esos pequeños estados feudales, va a destruir todas las murallas que los separan y va a unir todas aquellas que les hacen un conjunto, que les hacen un único pueblo. Impulsa, por tanto, a la muralla china. Fijaros qué curioso, porque el primer emperador ordenaba a todas las familias tener a 2 hijos. Uno de ellos a construir la muralla, otro a edificar lo que sería su futuro mausoleo, su tumba.
Eso que se dice a veces de que la muralla china es el mayor cementerio del mundo, porque todos los hijos que trabajaban allí morían, eran directamente utilizados como argamasa de la propia muralla, es una leyenda urbana. No es ningún cementerio, a pesar de que sí que se han encontrado huesos en las proximidades. Así que ya veis, un hijo a la muralla, otro a construir el mausoleo del futuro emperador ya muerto. La muralla china, que por más que se diga, no es la única edificación del planeta que se ve desde la Luna, igual que desde el espacio no vemos ninguna autopista, ¿no? Y todavía a día de hoy siguen existiendo libros de texto que dicen la muralla china, la única construcción humana que se puede ver desde la Luna. Un absoluto absurdo, ¿no? Fijaros, la longitud actual de la muralla china es de alrededor de 21.196 metros. 21.196 metros. Casi, bueno, 21 veces España de punta a punta. Imaginaros qué barbaridad. ¿Habéis paseado por la muralla china? ¿Sí? Porque habitualmente, cuando uno pasea por la muralla china, sobre todo si lo hacéis desde Beijing, pues así de plano no es. Al menos cuando estuve yo, son todo una serie de inclinaciones y de rampas y pendientes que hace que si estáis en agosto por allí lo vais a pasar muy mal. Pero bueno, las fotos bonitas son así, ¿no? Con esa muralla que parece extenderse como si fuese la cola de un dragón. Pero Kim Si-hwan tenía, además de esto, otras prioridades, que como veíamos era edificar y construir su futuro mausoleo. De esta forma comenzó la réplica absoluta de todo su ejército. Y ese Kim Si-hwan es pionero en esto en China. Él quiere que todo su ejército, sus generales, sus arqueros, sus soldados, su infantería, su caballería, todos le acompañen al más allá. Imagino que le debió de parecer excesivo enterrarse con todos sus auténticos guerreros, así que decidió replicar a todos y cada uno de ellos, con sus ojos, con sus pestañas, con sus cejas, con sus rasgos. Y entonces empezamos a encontrar lo imposible, porque de los más de 8.000 guerreros de terracota que hasta día de hoy se han encontrado, no hay uno igual a otro. Son todos distintos, de distintas etnias y distintas fisionomías, de la China del Norte, de la China del Sur, soldados viejos, soldados jóvenes. Aquí lo vemos absolutamente todo. Observamos, de hecho, la estructura física de los generales, de los soldados, de los arqueros, porque, fijaros, por ejemplo, lo que estáis viendo ahora mismo son soldados rasos, casi con la mirada baja, casi con la barbilla hacia abajo, con una sensación, una actitud de sometimiento. Pero cuando vemos el general es totalmente distinto, con la barbilla hacia arriba, con esa sensación de imponencia que tiene alguien que va a mandar, el orden y mando del general. Fijaros el detalle, es espectacular. Y esos futuros guerreros de terracota no solo estarían acompañados de sus cuerpos físicos de piedra, sino que además se les construiría, se les tallaría su arma reglamentaria, no un arma de madera, no un arma de piedra, un arma de una aleación de 13 metales, que son como se han encontrado en las proximidades a toda la zona de Xi'an. ¿Os imagináis esos 8.000 guerreros, todos perfectamente armados? Fijaros, con espadas, con lanzas. Hoy en día, cuando viajamos a Xi'an y visitamos el mausoleo de los guerreros de Xi'an, podemos contemplar cómo eran sus armas, una auténtica maravilla. Y, paradójicamente, y después del devenir de toda su vida, Kim Si-hwan se empezó a preocupar por algo que antaño no le había preocupado ni lo más mínimo: la muerte. ¿Cómo podía él,
siendo alguien tan majestuoso, siendo un emperador, siendo el mandatario de China, morir. Así que, alentado por todas las leyendas que se contaban en China sobre un lugar llamado Penglansai, un lugar que era una isla repleta de palacios de oro y platino, donde de los boles jamás se acababa el arroz y de las copas siempre brotaba el vino, un lugar en el que había árboles frutales cuyas frutas eran perlas y diamantes y otras eran frutos dulces que te daban la vida eterna. Kim Si-hwan decidió ir en busca de este lugar, de Penglansai, y no lo encontró, porque era simplemente eso, una leyenda. No encontró por ninguna parte Penglansai. Pero ¿sabéis lo que sí que encontró, paradójicamente? La muerte. Y es que en esta tratativa, finalmente, el primer emperador, en torno a los 50 años, murió. Claro, sus generales, sabiendo que se iba a generar un conflicto enorme cuando en Xi'an, la capital, se enterasen de que el primer emperador había caído, decidieron esconder este hecho. Su principal general, un hombre llamado Li Shi, directamente introdujo en un carruaje el cuerpo inerte de Kim Si-hwan y lo rodeó de pescado. Así comenzaría toda una carroza, toda una ruta, camino de Xi'an, de varios meses. Yo imagino que al principio colaría, ¿no? Pero si vosotros sois los soldados de Kim Si-hwan y estáis haciendo toda esta caravana de vuelta a Xi'an y el primer emperador no aparece por ninguna parte y su caravana está rodeada de pescado, bueno, ¿no empezaríais a sospechar un poco? Sea como fuere, 2 meses después, la carroza llegó a Xi'an y se anunció que el primer emperador, que Kim Si-hwan, estaba muerto. Hubo una sucesión y al cabo de varios años de revueltas y de conflictos, porque fijaros, acordaros de todos esos mandatarios que habían sido aniquilados por Kim Si-hwan cuando unificó China, todos los enemigos, toda la gente del pueblo, que no tenían gran estima a Kim Si-hwan, recordad, todos obligatoriamente 2 hijos, uno a la muralla, otro al mausoleo. Entraron con antorchas, con mazos y con martillos para destruir lo que tamaño esfuerzo había costado a más de 700.000 constructores. Se cuenta que la construcción del mausoleo de Kim Si-hwan se prolongó durante 38 años e intervinieron 700.000 constructores. Otra de esas leyendas que suelen rodear también la construcción del mausoleo es que una vez que los constructores terminaron, fueron asesinados todos, para que no pudieran desvelar dónde se encontraba la magnífica tumba del emperador Kim Si-hwan. Obviamente esto es insostenible. A mí me suena la típica leyenda como la que se cuenta en el Taj Mahal, ¿no? Que al arquitecto y a los constructores del Taj Mahal, recíprocamente, respectivamente, se les quitaron los ojos, ¿no? Y se les amputaron las manos para que no pudieran ver ni volver a construir una edificación parecida. Es una absoluta leyenda, como yo creo que sucedió aquí, con este asunto del primer emperador amarillo y esos 700.000 constructores asesinados. Desde luego que no. Ahora bien, como veíamos, tenían muchos enemigos y entraron en esa, al menos, primera parte de su mausoleo, donde Kim Si-hwan había colocado a todo su ejército para destruirlo. Y quedó totalmente hecho añicos. Y esto se convirtió en una leyenda. Fijaros, estamos en el año 210 a.C. Durante los siguientes 2000 años, esta historia de los guerreros que protegerían al primer emperador Kim Si-hwan
iba a convertirse en un mito. Nadie aseguraba que esto existiese, solo esas leyendas chinas. Y libros como el Siji hablaban de que Qin Shi Huang, ese primer emperador, había construido una tumba asemejando todo su ejército de terracota, allí colocados sus 9.000 guerreros, que su mausoleo era espectacular, como después veremos. Pero nada más. Durante 2000 años esta historia se cubrió con un manto de silencio hasta 1974. Hasta 1974. Fijaros, hace nada que se da el descubrimiento de los guerreros de terracota. En 1974, en una región ya lejos de esa magnífica capital como era Xi'an, una región que simplemente era un pueblo agrario, dos campesinos comienzan a excavar un pozo para obtener agua. Cuentan que para plantar unos caquis, tranquilamente estaban estos campesinos, cuando uno de ellos toma su pala, la clava en el suelo, extrae tierra y se da cuenta de que del agujero que ha hecho no brota agua alguna, sino que hay un rostro que se encuentra con una cara que le mira desde el inframundo. Un primer guerrero. Alarmado y alertado, este campesino lo pondría en conocimiento de la gente del pueblo, de la aldea, de las proximidades, y lo consideraron como un signo de malfario, y pensaron que lo que estaban viendo eran demonios del inframundo, y colgaron algunos de los cuerpos y cabezas que se estaban encontrando en esa espontánea excavación, los colgaron en árboles, y les pegaban con mazos a esos demonios que habían encontrado en el subsuelo. Hasta que obviamente cuando las autoridades se pusieron manos a la obra, se dieron cuenta de que allí había algo, de que se había encontrado algo importante. Este fue el primero de los 8.000 guerreros que vendrían después. Fijaros, estas primeras excavaciones de 1974, poco a poco empezaban a surgir más cabezas, más cuerpos, más manos, más pies, más piernas, pero todos total y absolutamente destrozados, sin cabeza, sin pies, sin piernas, amputados. Y es que de los 9.000 guerreros de terracota, que como veis poco a poco iban siendo desenterrados, iban siendo recolocados, solo uno se encontró intacto, este arquero. El resto de los guerreros de terracota ha sido un puzzle que reconstruir. ¿Os imagináis en esa fosa llena de cientos de miles de pedazos, pieza a pieza, montar cada uno de los guerreros de Xi'an, con el hándicap de que todos no son iguales, sino que todos son encima diferentes, para que hoy en día encontremos una joya reconstruida como esta? Y no solo encontramos guerreros de caballería, soldados, generales, encontramos también, fijaros, carros. Si en lugar de caballos de terracota, como vemos, colocásemos caballos normales, ese carro tiraría a día de hoy, funcionaría. Pero, ¿y el color? Porque los guerreros de Xi'an hoy en día los vemos de color terracota, grises, marrones, pero cada uno estaba coloreado, estaba pintado con el detalle más extremo. Todos. El problema fue que cuando comienzan a desenterrar a los guerreros de Xi'an, al entrar en contacto el aire con el pigmento, se va deshaciendo esa pintura, ese pigmento, y lo perdemos prácticamente todo. Hace poco los arqueólogos hicieron un descubrimiento, y es que, examinando el color de alguno de los guerreros que todavía lo conserva, se dieron cuenta que en la parte inferior de la falda
Había un color negruzco. Era una quemadura. Y esto fue lo que dio impulso a esa teoría de que los guerreros de Xi'an fueron destruidos por parte del mismo pueblo que vio crecer a ese Kim Si-hwan, al emperador. Fijaros los detalles. Incluso las pupilas están pintadas, el cuello, cada uno de los ataches de la armadura, el bigote, la perilla. Observamos casi miradas vivas que nos están observando como si fuera una máquina del tiempo, testigos de lo que pudieron observar hace 2200 años. Pero Kim Si-hwan no solo estaba acompañado de sus lugartenientes y de su ejército. Encontramos también caballos, como habéis visto, pero también fue enterrado con seres vivos. Se han descubierto fosas de animales, de caballos y de aves. Muy cerca de su mausoleo se enterraron a príncipes y princesas. No sabemos si estaban vivos o no cuando fueron enterrados. Y también un protocementerio de constructores, pero no obviamente de esos 700.000 constructores que hicieron el mausoleo del emperador. Fijaros, aquí encontramos esqueletos de caballos. Tenían que acompañarle al emperador en su transitar por el más allá. Encontramos tanques. Fijaros qué tanque de hace 2200 años. Esta es una de las obras más espectaculares que hay allí. Hoy en día, cuando ves cómo fue reconstruido, te das cuenta de que ese tanque estaba destruido totalmente, hecho añicos en más de 1000 pedazos. Y el trabajo nunca, mejor dicho, de chinos, de volver a pegar todo esto. Observamos aves. Probablemente tenían algún tipo de simbología en la antigua China. Aves que acompañarían también al emperador. Pero no es el único hombre militar el que podemos encontrar. Observamos también acróbatas. Observamos a gente para entretener al primer emperador amarillo, a Kim Si-hwan. ¿Habéis visto alguna vez esto? Más allá de los guerreros de siempre, un acróbata para entretener en la vida al más allá al emperador. Hoy en día, cuando accedemos al mausoleo de los guerreros de Xi'an, observamos un complejo que está a 35 kilómetros de la ciudad de Xi'an. Siempre vemos esta fosa. Observamos cómo todos estos ya están completos, pero aquí se continúa excavando. Pero esta es solo la primera de las fosas que se han descubierto. Hay otras dos de tamaño semejante a la de los 8.000 guerreros de terracota. En estos 20.000 metros cuadrados que compone la fosa 1, podemos ver la magnitud del ejército del emperador. Si pudiéramos pasear entre esos guerreros, veríamos cómo cada uno es diferente. ¿Nos parece una obra increíble? Hoy cuando repasas la lista oficial de las 7 maravillas de la antigüedad, de la modernidad, está la muralla china, pero no están los guerreros de Xi'an. Y me pregunto, ¿por qué? Pocas maravillas he visto como esta. Y así estaban todos colocados. Todos vestían de amarillo, de rojo, de morado y de verde. Estos eran los 4 colores. Cada uno con sus rasgos y con su uniforme. La fosa 2. Esto todavía está por excavar. ¿Qué habrá debajo de todos estos montículos? Fijaros lo que todavía tenemos pendiente por descubrir. La fosa 3 es un poco más pequeña. Había hipótesis de que tal vez Kim Si-hwan podría estar enterrado en la fosa 3, pero aquí no se ha descubierto nada. ¿Cómo hacer los guerreros de Xi'an? En primer lugar, el artesano colocaba una plataforma. Encima de esta plataforma empezaba a construir los pies y las piernas, el tronco y los brazos.
Las manos y la cabeza se hacían aparte y finalmente eran colocados en el resto del cuerpo. A continuación se dejaban secar a la sombra, se pasaban por unos hornos y ahí quedaban totalmente solidificados con el aspecto que veis, para pasar finalmente al policromado, donde se les daría esa pintura tan especial. ¿Cómo sería hoy el mausoleo de los guerreros si cuando son descubiertos se hubiese tenido en cuenta que el aire iba a destruir a esos pigmentos? Lo que estáis viendo ahora mismo es una cabeza de guerrero abierta. Casi podemos ver los dedos del artesano esculpiendo con sus propias manos la terracota del interior de la cabeza. Se han descubierto marcas parecidas a las marcas de cantería en algunos de los guerreros de Xi'an. Pero no penséis que eran para cobrar nada de yo he hecho este guerrero, este le cobro yo. Las marcas eran para identificar qué albañil lo había hecho por si acaso no cumplía los requisitos de calidad al efecto, en cuyo caso os podéis imaginar cuál sería el resultado. Y quiero que nos fijemos en detalles. Mirad las caras. Desde luego que este no tenía pinta de muy simpático, pero este sí, ¿verdad? Este sería para tomar algo con él. O casi representa, el último, la ingenuidad, la juventud. Aquí tenemos un guerrero más avispado y otro que probablemente comía bastante bien, ¿verdad? Las facciones son increíbles. El vello facial de cada uno es distinto. Fijaros en las perillas, en los bigotes. 38 años para hacer algo así. ¿Y qué me decís de los tocados, de los moños? Cada moño es distinto, cada peinado es diferente. Cada lazo es distinto. Observamos las hebillas, nos fijamos que cada uno tenía su hebilla, ni siquiera eso venía de serie, ni siquiera había un molde general para las hebillas. Todo esto era hecho a mano. Vamos, como hacen hoy en día los chinos, ¿no? ¿Cómo han cambiado las cosas? El calzado, las botas, los cordones son distintos. Poco más puedo decir de la maravilla de los guerreros de Xi'an. Se encontraron una serie de mallados, de armaduras, que paradójicamente no eran de cuero, como deberían de ser en la antigua China. En la tumba del emperador hay armaduras de piedra. Pero ¿para qué armaduras de piedra si nadie se podría poner armaduras de piedra? Y no se han encontrado estas armaduras envolviendo a soldado alguno. Las armaduras allí, sueltas. ¿Por qué? Porque seguro que Qin Shi Huang tendría sus antepasados esperándole y sus aliados muertos, sus generales caídos en guerras. Y estas armaduras serían puestas por los espíritus que en el más allá le acompañarían en esas batallas que seguro que tendría que formar. Y por eso encontramos hoy armaduras de terracota. Ahora bien, los guerreros de Xi'an no son sino el preludio, sino el pasillo, sino la entrada a la verdadera tumba del emperador. ¿Dónde está la tumba de Qin Shi Huangdi? Lo sabemos, pero no hemos entrado todavía. Y si especulamos de qué nos podríamos hallar en su interior, primero hablemos un poco de cómo estaría envuelto probablemente el sarcófago, o más que el sarcófago, el cuerpo de Qin Shi Huang. Porque el jade, en la antigua China, era un elemento, era una piedra fundamental, necesaria. El jade simbolizaba la unión entre la vida y la muerte. Era el puente que atravesaría el muerto para alcanzar la resurrección y llegar al más allá. Por eso para los antiguos chinos el jade era tan importante en los enterramientos. Este es el envoltorio
ese cuerpo de jade que envuelve, que sería el tercer sucesor después de que cambiase incluso la dinastía Han después de Kim Si-hwan. Y lo hemos encontrado. No solo estaría recubierto todo el cuerpo de jade, como veis, sino que cada uno de nuestros orificios también serían cubiertos por jade, para garantizar ese transitar desde el ahora hasta el más allá. Así que podemos imaginar el cadáver de Kim Si-hwan envuelto en lino y forrado de jade por todas partes. Cuando antes hablábamos de las leyendas chinas que se empiezan a escribir en torno al siglo I, en torno al año 100, estas leyendas nos hablan de que la tumba del emperador Kim Si-hwan se encontraba defendida por sus guerreros de terracota. Todo su ejército se encontraba allí. Si efectivamente esas leyendas son verdad, son confirmadas como un hecho verídico, cuando en 1974 se descubre el primero de los guerreros, si el comienzo de la leyenda era verdad, habrá que seguir leyendo qué decían esos mismos textos legendarios, porque también serán ciertos. Y esos mismos textos lo que nos dicen es que después de pasar por el lugar donde se encontraban los guerreros de terracota, llegaríamos a una sala. Esta se encontraría debajo de una estructura piramidal, con paredes de 46 metros. La sala tendría un suelo compuesto por ríos de mercurio, que simbolizarían todos los ríos de la antigua China, el río Amarillo, entre otros. Las montañas y los accidentes geográficos de China estarían representados con montañas de cobre. La techumbre de esta tumba sería de color azul oscuro, con perlas y piedras preciosas tachonando este techo, simbolizando las constelaciones, asemejando a las estrellas. Y en el centro de esta sala, un sarcófago de oro con todo el tesoro de Kim Si-hwan. Si la historia de los guerreros de Xi'an, como hemos visto, es cierta porque se descubrieron, lo siguiente que queda por descubrir es esta cámara, es este lugar. Y este es el punto donde a día de hoy sabemos que debajo de esta montaña, debajo de esta pirámide, del monte Li, se encuentra la tumba del emperador, de Kim Si-hwan. Si os fijáis, es una pirámide, hoy en día envuelta totalmente de árboles, pero al final, ¿qué es sino una montaña, una pirámide? Es una escalera hacia el cielo. Es ese transitar del aquí al más allá. Os preguntaréis por qué no se ha accedido al interior, ¿no? Si sabemos que está ahí. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, pues porque está a continuación, relativamente cerca al mausoleo de los guerreros, y se han encontrado emanaciones de mercurio de la piedra porosa. Es decir, sabemos que allí abajo hay mercurio, esos ríos de mercurio están en el monte Li. ¿Pero por qué no se ha entrado? Porque los chinos son pacientes. Y como aprendieron la lección de cómo se destruyó todo el pigmento cuando sacaron a la luz esos primeros guerreros de Xi'an, no quieren abrir la tumba y que ésta se exponga a que pueda romperse algo o a que pueda perderse algo importante. Por eso, de momento, la filosofía es, hasta que tengamos la tecnología suficiente para saber que no va a ocurrir nada, no entraremos. A pesar de que todos los que estamos aquí decimos, pero qué chorrada es esa, entrad ya, ¿no? Bueno, si esto estuviera en Estados Unidos o en Rusia, seguro que ya se habría entrado hace tiempo ahí dentro, ¿verdad? Pero bueno, los chinos son pacientes. Y probablemente el mayor descubrimiento del siglo XXI
será esto. Dejará desde luego que a la tumba de Tutankamón y a todos sus tesoros, a la altura prácticamente del Betún. Pero no es la única pirámide que hemos encontrado en China. Y es que, fijaros, este montículo que estáis viendo es la tumba del emperador Yi, que vendría años después de Kim Si-Huangdi. Y en el interior de su tumba, ahí sí que hemos encontrado, fijaros, animales hechos de terracota, danzantes, a su cohorte, también construida de terracota. No son solo los guerreros de Xi'an los que existen, no fue solo Kim Si-Huangdi quien tuvo esta idea, sino que fue realizada por sus herederos en el trono, o por los que le sucedieron. Ahora bien, hablábamos antes del jade. ¿Por qué si hoy en día vamos a México, vamos a Palenque, y descubrimos la tumba de Pakal, la que llaman la tumba del astronauta de Palenque, encontramos que el rostro del rey Pakal maya también está envuelto con jade? ¿Por qué? Visitamos México y encontramos pirámides, como las encontramos hoy en día en China. Es curioso porque cuando vas a China y preguntas por el asunto de las pirámides, ellos te dicen, bueno, que en China no hay pirámides, que esos no son pirámides, ¿no? Pero fue en 1947 cuando un avión estadounidense se encuentra mapeando la zona y cuando el piloto mira hacia el suelo se da cuenta de que está viendo una protopirámide. Nunca han salido a la luz esas fotografías. De hecho, no se sabe la ubicación exacta donde estaría esa pirámide. Pero ¿cuántas pirámides hoy encontramos, por ejemplo, en Mesoamérica, que todavía son montañas? Hace unas semanas paseaba por Tikal, en Guatemala, y prácticamente tienen excavadas 2 pirámides. La pirámide del Jaguar y la de la Reina, que está enfrente. El resto, lo único que se ha excavado es la cúspide de la pirámide, pero el resto de la pirámide está bajo una infesta vegetación. ¿Cuántas pirámides habrá, por tanto, en China, en México por descubrir, en toda la zona maya, en Egipto incluso? ¿Por qué lugares tan lejanos en la distancia llegan a las mismas conclusiones? A realizar enterramientos con jade, a enterrarse en pirámides. No los mexicanos, por supuesto, de prácticamente todas las pirámides mayas, tan solo la de Pakal, que hemos visto, el templo de las inscripciones de Palenque, es una pirámide mortuoria, el resto son templos, pero construyen igualmente pirámides. Egipto. ¿Acaso no encontramos también en tumbas egipcias guerreros para proteger al faraón, para proteger al muerto? ¿Por qué en lugares tan espaciados en la distancia y en el tiempo se llegan a las mismas conclusiones, por lo tanto? Hay 2 teorías. El aislamiento, el decir que nuestra innata forma de ser hace que ante problemas iguales, aunque estemos totalmente descontextualizados en el espacio y en el tiempo, lleguemos a las mismas soluciones. O la del difusionismo. ¿Y si hubo chinos que en aquella época pudieron viajar a Mesoamérica, o pudieron tener algún contacto con los egipcios, o los egipcios con las culturas mesoamericanas? No lo sabemos. Thor Heyerdahl, hace algunos años hablábamos de él, este navegante, aventurero noruego. De joven, este aventurero se encontraba con su pareja en la Polinesia. Él, hablando con los sabios del lugar sobre el origen de la gente de la Polinesia, los sabios del lugar le decían: nuestro origen viene del este y nuestro rey principal, nuestra deidad, se llamaba Tiki. Y claro, esto le chocó bastante a Thor Heyerdahl, porque los polinesios tienen rasgos asiáticos, deberían de venir de su oeste. Es lo que dice la genética. ¿Quién era este Tiki? ¿Por qué decía ese sabio
que sus antepasados venían del este. Y Thor Heyerdahl recordó que uno de los principales dioses de los incas se llamaba Contiki Viracocha. Y si ese Contiki Viracocha, que decían las leyendas incas que tomó una barca y se fue, era el mismo Tiki que los polinesios habían adoptado como su deidad, y venía precisamente de su este. Y Thor Heyerdahl contó esto a las autoridades, a la arqueología más ortodoxa, cuando fue sobre todo por las academias británicas. Y todos le decían que no, que eso era imposible, que los incas, que los mayas, que las culturas mesoamericanas jamás habían tenido barcos para navegar tamañas distancias, nunca habían cruzado océanos. Así que le propusieron, casi riéndose de él, y si tan seguro estás, toma los mismos materiales que tenían los incas y haz tú el viaje. Y Thor Heyerdahl se lo propuso y lo hizo. Y creó probablemente una expedición que todos habéis visto, que habéis leído, la Kon-Tiki, esa aventura para que simplemente con una barca hecha con los mismos materiales y maderas de los incas cruzase todo el océano para llegar no solo a la isla de Pascua, sino a la Polinesia. Él no demostró que la teoría del difusionismo era la acertada, pero demostró lo que todo el mundo en la ortodoxia de la arqueología le había dicho, que eso no se podía hacer. Así que para quienes soñamos con que algún día pueda descubrirse la tumba auténtica de Kim Si-hwan, con que tal vez esas distancias que vemos entre culturas se acerquen, continuaremos viajando y contaremos buenas historias, porque al final, como decía Thor Heyerdahl, los océanos no están para separar a nadie, sino para unir a los pueblos. Gracias.